Tengo pavor en Sí, serio de olvidarme siempre de grabar, les pido por favor. esta es con final porque me acuerdo que el año pasado tuvimos final en español A1 y esta es correlativa seguro, así que con Es final. con final. Exactamente. Bueno, a ver, un segundo más que se unan quienes faltan. Así arrancamos de nuevo. El texto del análisis literario de Fuenteovejuna, yo lo leí y justamente te estaba escuchando ahora que decías lo de contenido, lo de fondo y forma, y claro, y ahora me cierra un poco lo que dice, porque en realidad yo hice una síntesis, un punteo, pero sin casi entender. Claro, bueno, para eso estamos acá en la clase, ¿no? Vamos a ir viendo. Ay, espera que estoy. Mientras te contesto me aparecen los cosas de admitir, entonces me tildo, pero. Digo, para eso está bueno el espacio de las clases, porque nos podemos sacar esas dudas, digo, yo puedo explicar, ustedes pueden preguntar y vamos construyendo desde ahí, porque si no el estudio en solitario es muy difícil, es muy... Y no sé si Sobre está todo bueno. estos Digo, la textos, construcción ¿viste? del conocimiento para mí siempre es colectiva, si no, no tiene mucho sentido. Bien, entonces, estamos en el primer texto, hablamos de la distinción entre fondo y forma, o forma y contenido, que es como yo lo tengo más. Fondo y forma no me gusta porque es como fofo, las dos, entonces uno se confunde. Forma y contenido me parece que es mucho más clara. A ver si sigue metiendo gente. Admitir. Bueno. Entonces, en este texto entonces se plantean como tres momentos, ¿no? De la crítica literaria en relación a Fuenteovejuna. Habla de un primer momento que se basa en la interpretación histórica y política, que es la crítica literaria que más o menos va del 1900 a 1945, ¿no? Estamos en el siglo XX, claramente está hablando de la crítica literaria solamente del siglo XX, no se puede hablar de la crítica literaria desde antes, porque además, en un punto, lo que yo les dije, no había crítica literaria como la conocemos hoy ahora. Antes que había análisis de la obra en relación a la biografía del autor, psicologismo. Análisis formal, dice, ¿no? Que durante los años 50 y 60 la crítica se centró en el análisis formal de la obra. 50 y 60, pero yo no estoy ahí ahora, estoy en la primera, que es la interpretación, y vamos en orden, la interpretación histórico y política, que va del 1900 al 45, ¿sí? Sí. Que habla de que había una búsqueda, que es lo que le critica, ¿no? Una búsqueda de la verdad histórica. Cuán verosímil era lo que estaba escrito en esa obra, a partir de qué hecho histórico se había basado Lope de Vega para escribirlo, en ese sentido como el comentario que había hecho Diego antes, ¿no? En relación, ¿no? Como ciertos artefactos y dispositivos culturales que aparecían representados si eran fieles o no a la época. Ese tipo de cuestiones que nosotros pensamos ahora, y eso es un aburrimiento absoluto, y ¿qué tiene que ver con la literatura? Tipo, la literatura no tiene necesariamente que andar invocando un periodo histórico con una rigurosidad tal si estamos hablando de ficción, ¿no? Digo, como cuál sería el interés, para eso está el estudio de la historia, o alguien que quiera hacer historia de la literatura, o tomar a la literatura como fuente histórica para ver procesos históricos, pero eso no es lo que hacemos nosotros como estudiantes de literatura. Y acá me parece que es interesante también aclarar o pensar nosotros, porque justamente somos estudiantes, el rol que tienen los críticos literarios y que podemos tener nosotros cuando analizamos algún tema o alguna obra, en relación a la subjetividad propia de cada uno de nosotros al enfrentarnos, ¿no? Con o analizar un texto o varios textos literarios, y también la idea de la ideología. Porque digo, nadie lee desde un lugar absolutamente puro, sin llegada ideológica, ¿no? Digo, uno siempre lee desde un lugar, uno es una persona que está constituida en un momento histórico con ciertas experiencias de vida, con ciertas ideas políticas e ideológicas, con cierta forma de ver el mundo, y eso claramente hace que uno lea de cierta manera.
Entonces, eso nunca hay que olvidarlo, y eso también es lo interesante de la crítica literaria y de la literatura en general, como ver esas posiciones que están ahí, que no es ni bueno ni malo, digo, es. Y que no existe que digan, bueno, no, acá vamos a hacer un análisis absolutamente científico y riguroso, donde no va a haber, va a ser todo objetividad, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Porque el lugar, ya desde un lugar de enunciación, ¿han tenido gramática ustedes? Lingüística, gramática. Digo, posiciones de enunciación, saben de qué estoy hablando, ¿no? Como el yo que sostiene ese pronombre, esa primera persona, pronombre personal, esa primera persona singular, bueno, es una posición de enunciación, y en tanto hay que hacerse cargo de la posición de enunciación que uno tiene en general en la Perdón, vida. profe. Sí. Sí, lo que yo me di cuenta, bueno, obviamente hay, todas esas críticas son diferentes perspectivas, diferentes miradas, porque después todo lo que yo fui viendo, lo que iban criticando, haciendo la crítica, estos autores, eran todos temas, todas cosas que sí pasaban, pero es como que se enfocaban solamente en esa mirada, no era que lo demás no existía, lo de la nobleza, el tema del amor, por ejemplo, no sé, en 1952, bueno, nombra a tres críticos que llegan a la conclusión de que el argumento principal es el de la nobleza contra el pueblo, bueno, y demás. Sí, eso está también, pero es como que todas las críticas, es así, es lo que tiene Fuenteovejuna, No, pero además, con y los una textos mirada en, particular. sí, y los textos en general, el tema es creo que lo que yo estoy intentando decir es como la cuestión del acento. Vos tampoco puedes hacer crítica literaria, agarrar Fuenteovejuna y decir, no, Fuenteovejuna en realidad trata sobre el ecocidio. No, bueno, no, la verdad que no. O sea, digo, cualquier disparate no se puede decir, tiene que estar fundamentado, tiene que ver con el texto, y dentro de esas posibilidades hay acentos donde se le puede poner la mirada, pero yo a todo esto iba, y ahí voy con vos, Diego, perdón, es que es interesante siempre que leemos a algún crítico literario hablando de alguna obra o algún filósofo o lo que sea, intentar ver desde dónde está hablando, porque eso nos sirve para entender el texto y también para pensar un montón de cuestiones. Digo, o sea, ¿desde dónde está enfocando? ¿Es formalista su estudio o es más historicista? Y no digo que sean malos, digo, nosotros también, sobre todo cuando nos remontamos a obras que nos quedan tan atrás, tenemos que leer un poco de contexto histórico, porque si no, ¿qué sabemos? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar el Renacimiento y el Barroco si no sabemos qué es lo que estaba pasando en ese momento? Entonces, esa es una lectura importante, pero siempre saberla como que, bueno, esta es una lectura posible desde una mirada histórica. Ah, esta es una crítica que tiene que ver con una cuestión más formalista, bueno, pero darme cuenta de que estoy leyendo una crítica formalista. ¿Se entiende? Como para uno saber dónde está parado y que no te lleven los autores de las narices como, ay, este es un genio, ay, este también, pero este dice el otro, digo, como, sepamos qué está haciendo cada uno. Sí, Diego, ¿qué querías decir? Sí, que por ejemplo esto de que el autor trate de hacer que se parezca, o sea, que quede todo bien, por ejemplo esto de los estatutos y hacer marcar que parezca real, por ahí si nosotros nos remontamos a esa época, seguramente que él leyó o le instruyeron lo que es la poética de Aristóteles, ¿no? El tema de la mímesis. Ahí Entonces vamos a ir tendría con que... acordate lo de Aristóteles porque vamos a ver un poco eso, pero si querés reflejarnos mientras tanto, ¿qué decía básicamente en la Claro, poética de Aristóteles sobre el teatro? ¿Cómo debía ser la unidad? para eso por ahí no me acuerdo tanto, el tema es que me acuerdo del tema de la mímesis, de que Ok, las cosas tenían que ser, reflejar la realidad, o sea, no sí. podía ser algo que no podía ser real. Pero creo que del teatro, bueno, no me acuerdo ahora, pero hablaba de... No, no te preocupes, después lo vamos a ver, yo solo por si te acordás, porque después lo vamos a mencionar, porque Lope Vega, de hecho, como que propone algo nuevo a la forma aristotélica de pensar el teatro. Claro, por ahí lo que decía Aristóteles hablaba de que la tragedia venía de, por ejemplo, de la épica, digamos, pero digamos lo que era la representación teatral. Pero bueno, eso es lo Sí, que me acordaba. sostené, aguantá todo eso para cuando lleguemos al momento y lo vemos, porque eso va a llegar. Bueno, listo. Quiero que llegue. Sí, Martín, ¿qué querías decir? Sí, con respecto a esto del análisis del texto, si este texto apunta más hacia a una cuestión, a un hecho histórico,
¿hay posibilidad que yo pueda caer en la, como se dice, en la falencia de la autoridad? ¿De qué O autoridad? sea, porque tomando en cuenta lo que decía Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque lo dijo Aristóteles, el texto es así. O sea, No, yo les estoy diciendo todo esto sí, para sí. que no les pase eso. Digo, cada uno, Claro, sí, sí. nosotros estudiamos literatura, no estudiamos ciencias exactas. Entonces, las posibilidades son múltiples, las visiones son múltiples, ¿no? Digo, sí, algo que es una Claro, que no, porquería no no lo sea una vamos a sola, tomar. que no No, sea una sola. Pueden ser varias. exacto, No quedarme exacto. con una sola. Y pueden ser, y se pueden complementar, porque yo lo que iba a decir ahora que era, bueno, tenemos entonces el primer momento histórico del siglo XX, la interpretación histórico-política. El segundo momento al que se hace referencia en este texto habla de una interpretación formalista, ¿no? Que más o menos lo ubica entre 1940 y 1972. Y dice, bueno, análisis interno de la obra, lo que estuvimos hablando nosotros, lo que es el formalismo, ¿no? El formalismo en la crítica literaria. Y, o sea, poner el foco no en lo que dice la obra, sino en cómo lo dice. Bueno, eso es complementario con una visión histórica. Digo, entre las dos se pueden ver distintos aspectos de la obra que son interesantes. Si me quedo solo con lo histórico, si me quedo solo con lo formalista, por ahí, ¿no? Como que queda medio desbalanceada la situación. Y ahí es donde ustedes habían estado mencionando, bueno, que empiezan a surgir la idea de los temas, ¿no? Y que se hablan de distintos temas, el tema del amor, y la oposición entre la lascivia y el amor cristiano, el tema de la armonía, que es el de Spitzer, pero ahí ni nos metamos porque Spitzer y la armonía es como para hacer, no sé, un año leyendo esos textos que son complicadísimos, y el tema de la rebelión del individuo contra el orden social, ¿no? Entonces, acá el acento como que un poco deja de lado todo lo que tiene que ver lo histórico y se pone formalista, inmanentista, busca temas, los intenta relacionar como con otras cuestiones. Y por último... Las analiza de un punto de vista, como llama, social y político, ¿no? No, esa era la primera, histórica y política, acordate. La primera es la interpretación histórica y política. Esta es formalista, ¿qué hay en la forma? ¿Qué hay en la forma de esto? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, hay uno de los Perfecto. textos que es bastante... Entonces, de la precisión histórica de la obra pasa a... al formalismo. Perfecto. Y en la tercera, que menciona como la nueva crítica, que estaría como a partir de los años 60, dice, apreciar lo que es y la exaltación y tensión heroica que tiene que ver con su contenido poético. ¿No? Y la tesis del escapismo del teatro del siglo de oro, la comedia no es mero entretenimiento, sino una evasión de la angustia del presente. Derrumbamiento del imperio, guerras civiles, plagas, crisis económica. Esta nueva crítica entonces sería, pone también un poco el acento en la recepción de la obra, ¿no? Ustedes saben que existe también la teoría de la recepción, está la obra en sí misma, lo inmanentista y lo formal, y después tenés la teoría de la recepción, que lo que busca son los efectos de recepción que generan las obras, ¿no? Si circulan mucho o si circulan poco en su momento de producción, cómo son recibidas por el público, cómo son exitosas en su momento o son dejadas de lado y se las recupera mucho más tarde. Todo ese tipo de estudios que son interesantes. En sí mismos, solo eso no es muy interesante, pero sí cuando lo conjugás con otro tipo de estudios. Digo, por ejemplo, ustedes ya leyeron El matadero de Echeverría o La cautiva o algo así, ¿no? Ya van a leer. No, profe, no. Sí. no. Me lo leí, me lo también. Sí, Antes lo de leí. eso, Lo leí. leer. A mí me lo hicieron leer en toda la secundaria el matadero. Nunca entendí por qué ellos decían que era de nuestra localidad. Y yo decía, pero no es de nuestra localidad, porque yo en un momento... Cualquier cosa. Pero qué mala profesora, porque así no se vende un texto literario a un adolescente. Nos decían así, y yo digo, pero cuando, claro, lo empezamos a leer entendí que no era de nuestra localidad, y me engañaron. No. Y entonces, nada, fracaso. No, fracaso. yo traía eso porque, bueno, todavía no tuvieron, entonces no llegaron ahí con literatura argentina, o no sé, ¿tienen este año literatura argentina o el año que viene? Este año empezamos ahora con Lautio, sobre Echeverría, Guzmán. Vimos a una cautiva que, bueno, se ve un poco como en realidad
los indios un poco, nada, toman a esta mujer, creo que es Lucía de Miranda, algo así. Sí, de Lucía de Miranda. Sí, no sé si ya estoy mezclando, pero creo que sí. Y bueno, contra su voluntad, nada, la toman, digamos, y ella está obviamente casada y ama a su esposo, supuestamente, y bueno, eso es lo que vimos. Sí, no, porque yo Hasta- se lo decía, no, en realidad yo solamente quería hacer un comentario que era la teoría de la recepción, por ejemplo, o prestar atención a la recepción de las obras. Nosotros cuando les toque, no sé si iban a leer de Echeverría, no sé si van a leer La Cautiva y también El Matadero, o los dos, o uno de esos dos, pero digo, en el momento de publicación, en el momento que Echeverría estaba escribiendo, o sea, La Cautiva fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, circuló mucho por el Río de la Plata, era un escritor conocido, tanto así que se tuvo que exiliar, se fue a Montevideo con el rosismo y demás, y esa era como su obra, esa y El Dogma Socialista eran como sus obras más consideradas en el momento de la escritura. El Matadero, él lo escribió y no lo publicó nunca porque para él era algo menor, el cuento no era algo no era un género que se usara en ese momento, no era un género prestigioso, los géneros prestigiosos eran el ensayo, la novela y la poesía, claramente, la lírica. Entonces él lo escribe medio como en joda, medio sin prestar atención y lo deja ahí tirado. Echeverría muere, se sacan al Matadero, se empieza a leer, y al día de hoy, lo que uno lee con ganas es El Matadero. La Cautiva es un torre, o sea, bueno, si les toca leerlo, lo lamento, hay que leerla, pero digo, es un torre en un punto, y están ahí, y Brian, y ella, y María, y los indios, y no sé qué, bueno, todo es como una telenovela mala de las 2 de la tarde. En cambio, vos lees ahora El Matadero, y es espectacular. Y es lo más. Así que cuando les toque leerlo, léanlo con ganas porque es lo más. O sea, el nivel de análisis que se puede hacer, la circulación de la sangre, la diferencia entre civilización y barbarie, campo y ciudad, animales ahí muriendo, gente intentando, gente queriéndose matar entre sí. Es espectacular, pero en su momento de escritura eso era considerado algo menor. Entonces digo, eso tiene que ver con la teoría de la recepción que investiga ese tipo de cosas, como, y es re loco pensar, bueno, sí, en el siglo XIX esto era considerado una bosta, y ahora lo leemos y nos parece buenísimo, y lo que en ese momento era considerado genial, ahora no nos resulta de tanto interés, ¿no? Como eso es un movimiento de que siempre hay que estar atento. Por eso también hay autores que son conocidos o que se consagran después de muerto o al final de sus carreras, o gente que fue muy consagrada en su momento y que ahora ya ni la leemos porque dejó de tener interés para nosotros. En fin, breve cosita, pero sigamos porque si no termino más. Entonces acá también se plantea la idea de que una tesis sobre la función de escapismo sería del teatro durante el siglo de oro español, porque como ustedes saben, si bien al comienzo de lo que sería el Renacimiento, el descubrimiento de América, bla, 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 España logra un gran poderío económico, militar, social, etc., hay un encumbramiento, hay un imperio que está ahí funcionando, ya hacia finales, cuando empieza justamente a acontecer el barroco, a finales del siglo XVII, España empieza a entrar en decadencia, empieza a haber crisis económicas, crisis sociales, políticas, y la literatura obviamente se hace eco de esta situación. Entonces lo que dice es que, bueno, el teatro en un punto cumplía una función, podía pensarse que cumplía una función social de escapismo, de escaparse de ese momento tan angustiante, ¿no? Económica, política y socialmente, y entonces la gente iba ahí y se sentía como en un punto reconfortada, porque si nosotros vemos Fuenteovejuna, ganan los buenos, y los reyes vienen y ponen orden y aquietan todo, y uno, si fuera un espectador español de ese momento, se sentiría tranquilizado por lo que acaba de ver. Digo, ojalá nosotros ahora en este caos en el que estamos, de crisis económica, social y política en el mundo, ojalá tuviéramos un Lope de Vega, que uno va al teatro y sale, ¿no? Como sintiéndose bien. Yo fui al teatro el sábado y no salí sintiéndome bien, pero bueno, la hora no, tampoco buscaba eso. Entonces, lo que dice acá es que Lope de Vega utiliza como ceremonias rituales, en general como son las bodas y los cantos, vieron que hay de eso en nuestra obra, para transmitir arquetipos míticos, como por ejemplo la figura del héroe,
o que gana la vida sobre la muerte, o que se impone el bien sobre el mal, y de esa manera restaura felicidad y gloria a los espectadores, una felicidad y una gloria que no estarían teniendo en ese momento. ¿Sí? Entonces eso es interesante también para pensar de dónde venía eso. Yo de este texto, esto es lo que saqué, lo que a mí me parece de interés. No sé ustedes cómo habrán hecho sus lecturas, pero yo como que voy comentando lo que a mí me parece que puede ser más productivo para nosotros y nosotras. Después, tenemos el otro texto, que es en torno a Fuente Ovejuna y su personaje colectivo. Y acá vamos a ver que este es un análisis estructural. Porque acá, si bien se habla sobre cuáles son los temas de la obra y demás, acá ¿qué es lo que se está analizando? Un procedimiento. No estamos analizando el contenido, estamos analizando la forma. ¿Cómo escribe Lope de Vega? ¿Cómo dice lo que dice? Sí, hablamos sobre la honra, hablamos sobre la venganza, hablamos de la diferencia entre los nobles y los labradores, ¿no? Entre la nobleza y el pueblo, bla, 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 pero acá buscan, como que vos tenés esa idea, bueno, la obra habla sobre estos temas. Bueno, a nivel formal, a nivel de procedimientos, ¿dónde se puede ver eso también? Porque en general van de la mano, el procedimiento acompaña el contenido. Y entonces acá este texto lo que propone es que el pueblo, que es igual es una propuesta bastante sencillita y nos damos cuenta todos al leer la obra, que eso, Lope de Vega refuerza eso, lo logra, planteando un personaje colectivo, ¿no? Y entonces dice, bueno, para hacer eso, el texto explica, bueno, primero, hay una acumulación de personajes, eso es común en la comedia histórica, y estos personajes, porque son muchos los personajes, ¿no? Yo al principio iba y volvía a ver quién era este, quién era el otro, porque me confundía todo el tiempo, porque ya saben, pues Alzheimer, pero digo, además de eso, son personajes que no tienen detalles, características muy detalladas, ¿no? Están como medio borroneados, no sabemos tanto sobre esos personajes, sabemos cómo van actuando y qué sé yo, pero no hay una interioridad de esos personajes con la que estemos contando. Como Llevan que piensan adelante... igual. ¿Perdón? O sea, están de acuerdo y piensan de la misma manera, todos esos personajes. Al final, en el medio no, Sí. acordate que en el medio, o sea, Laurencia tiene que ir, chicos, háganse cargo, Laurencia tiene que ir a poner los puntos sobre la silla porque estaban en una, los labradores hombres. Al Sí. final sí, pero ahí es cuando por eso se puede lograr el personaje colectivo, ahí vamos, ¿sí, Antonella? Que no sé si en lo que es literatura, bueno, pero bueno, sí, porque es de la novela, pero en una película que representa mucho la influencia que tiene el personaje colectivo, es la película del perfume, en el final. No la vi. Bueno, es una película que está buenísima porque él no tiene sentido del olfato, pero se dedica a hacer perfumes. Ujú. Y él no tiene sentido del olfato y no tiene olor en realidad, no puede emanar ningún tipo de olor. Entonces él, para hacer esto, empieza a matar a mujeres, en realidad no las mata, digamos, abusa de estas mujeres y les quita el perfume para poder conseguir el perfume 20 y tener su propio olor. Y bueno, en todo esto lo que termina haciendo es que la gente como que se quiere unir en algún punto porque él se rocía de este perfume y la gente se enamora, entre comillas, de él, y como que todos se le quieren tirar encima y termina en una orgía entre todos y los personajes colectivos, nada, empiezan Bueno, puede ser, algunos... claro, imagínate en un parcial, te pregunto sobre personaje colectivo, vos pues me estás, un ejemplo de personaje colectivo, las orgías. No está, o sea, es un poco arriesgado, pero no te podría poner que me estás contestando mal. Yo no soy puritana, está bien, guardate el ejemplo, te puede llegar a servir para contestar exámenes o armar una tesis, ¿no? El final Personaje era colectivo y orgías, un recorrido por la literatura hispanoamericana del siglo XX. Ahí te tiré una tesis posible, pensalo. Bueno, gracias. Pero él desaparece después, y ahí termina. claro, como que lo engulle, ¿no? Sí. Sí, sí. Es todo muy metafórico. No sigamos, Antonella, que ya es tarde. Bien, y estamos grabando la clase. Bueno, entonces, estamos con lo del personaje colectivo. Tenemos entonces estos personajes que están un poco desdibujados, que funcionan, perdón por cómo lo voy a decir, pero que funcionan como funciones.
parecen personajes que el único motivo que tienen para estar en la obra es porque realizan una función. Como lo habíamos visto ustedes me lo dijeron muy claramente al principio, bueno, hay un villano, ¿el villano qué es? El que hace cosas malas, tropelías, están los buenos, que son los que tienen que, ¿no? Están los protagonistas, los antagonistas, o sea, digo, la literatura y las historias en general tienen esa construcción, hay protagonistas, hay antagonistas, hay buenos, hay malos, hay líos, ¿no? Hay nudos, hay problemas que se tienen que ir resolviendo, y los distintos personajes van empujando, ¿no? La historia hacia cierto lugar. Entonces eso sería pensar en los personajes como funciones. De nuevo estamos entonces en un análisis más formal y no tanto del contenido. Entonces dice, bueno, que los personajes en Fuente Ovejuna están diseñados a partir de diferentes tipos, que son de una larga tradición, que está como, bueno, los reyes, la nobleza, los que tienen un interés amoroso, que serían Laurencia y Frondoso, ¿no? Digamos, profe, como que los personajes significan el poder que tiene el pueblo, ¿no? No, todavía no llegamos a eso, personajes estamos todavía colectivos. hablando de los personajes de manera individual. Ya vamos a llegar a eso. Pero entonces, Bien. estos personajes cumplen funciones, y eran muy estereotipadas, digo, en general en las obras de teatro de esa época. No sé si ustedes piensan en Shakespeare, ¿no? Qué sé yo, Montescos y Capuletos, tenemos ahí antagonismos, ¿no? Que hacen que la obra, ¿no? Llegue hasta cierto punto. Tenemos a Romeo y a Julieta, que son el interés amoroso, acá tenemos a Laurencia y a Frondoso, digo, hay cosas que se repiten, porque el esquema de ese tipo de obras, justamente es un esquema, tiene un esquema, y vos después le cambiás el nombre y le llamás Julieta en vez de Laurencia, y la pones en la España rural, y a la otra la pones, ¿se entiende? Entonces, como la pones en Verona, digo, pero más o menos es lo mismo, como todos los grandes relatos de la humanidad obedecen en un punto a ciertas cuestiones, así como de funciones. Y entonces acá empieza a decir que, bueno, que también es importante la idea de las clases sociales, algo que nosotros ya hablamos antes, que el pueblo es el poseedor del honor, y que esto supone una subversión de lo que sería pensado naturalmente para la época, ¿no? El honor se suponía que lo tenían los reyes y que lo tenían los nobles, y que la clase social iba emparejado del grado de honor y de honra que uno tenía. Y acá la subversión que opera Lope de Vega es decir, pues no, o sea, los reyes sí, los reyes son intocables, los dejamos ahí arriba, pero el comendador, en este caso, ¿no? Que está un escalón encima del pueblo, que podría pensarse en medio como, no sé si nobleza, pero bueno, por ahí arriba, que debería ser un portador del honor, no lo es. Y ese honor lo tienen el pueblo, que encima son labradores, ¿no? Estamos hablando de un pueblo rural, como para... Y también Laurencia. Laurencia es parte del pueblo, digo, todo, Laurencia, Frondoso, Mengo, Jacinta, Jacinta, Pascuala, todos son parte del pueblo. Entonces, lo que acá este texto termina diciendo es que a partir del tercer acto, vieron que está dividido en 3 actos, a partir del tercer y último acto, todos estos personajes se fusionan y empiezan a funcionar como si fueran un personaje colectivo. Porque ahí cada uno está, lo que le pasó a Laurencia, lo que le pasó a Jacinta, lo que le pasó a Mengo, lo que le pasó a Frondoso, lo que pasó pim, todo eso se une en pos de la venganza, y empiezan a actuar todos juntos, y como nosotras habíamos dicho, y nos ha gustado mucho, no después de que Laurencia va y hace ese monólogo que los destruye, y dice, basta, nos cansamos, hay que ir a cobrarnos venganza, ¿no? Y a partir de ese momento, todos esos personajes empiezan a funcionar como un personaje colectivo. ¿Por qué? Porque comparten una única meta de interés todos juntos, todos van hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, ese sería como la visión que tiene acá este texto. Hay una metamorfosis en la cual los personajes individuales terminan conformando una especie de monstruo personaje colectivo a partir de este punto en que Laurencia los arenga, y lo que está diciendo, que me parece que es lo más interesante del texto, es que el héroe tradicional, todas las obras, ¿no? En esta época había mucho, la figura del héroe era muy importante, desde la antigüedad griega, ¿no? Pero digo, la figura del héroe, que es muy importante, acá no hay un héroe, como uno podría pensar, ¿no?
Ulises, en la Odisea, digo, como acá no hay un héroe, el héroe es este personaje, es el pueblo, que es un personaje colectivo. Entonces ahí acá el texto tiene su justificación argumentativa. Bueno, ¿por qué te dije todo esto? Porque no hay un héroe individual, el héroe es el pueblo. Y eso además lo podemos ver porque se acuerdan que empieza hacia el final del texto, empieza a aparecer, esperen que tengo acá el libro, o sea, digo, la última línea del texto es Fuente Ovejuna da fin. ¿Se acuerdan que empiezan a gritar cuando les empiezan a decir, cuando los van a interrogar? ¿Qué vas a contestar? Fuente Ovejuna. Los vas a no sé qué. Esa reiteración que hay de Fuente Ovejuna, que está buenísima, ¿se acuerdan de lo que estoy hablando? ¿Sí? Bueno, digo, Sí, sí. esa es la comprobación, esa sería la cita que justifica lo que está diciendo este texto, es decir, sí, se convirtió en un coso, la identidad desaparece, la individualidad desaparece, y todos contestan lo mismo, que es Fuente Ovejuna, el nombre del pueblo. Y eso además se retoma al final de la obra, porque es en la última línea, aparece de nuevo la palabra Fuente Ovejuna, es decir, el que escribió este texto lo tiene bien armadito, ¿no? Es un texto que uno lo lee y dice, bien, qué bien armadito, encontró estas cosas, y hizo algo que cierra bien. Sí, Diego, decime. Sí, lo que pasa es que está muy bien logrado eso de que uno, ni siquiera el lector, sabe quién fue el que lo mató. Porque ellos lo niegan todo, y hay por ejemplo, creo que en un momento el comedor dice que lo están matando, pero después no se sabe quién fue, si fue Laurencia, si fue Esteban, si fue Frondoso, no lo sabe nadie. Exacto, eso está, y No eso, lo eso no avala lo lo que sabemos estamos nosotros diciendo. tampoco. Es el héroe. El héroe Claro. es el pueblo, no hay una mano individualizada que lo mató. Además, a mí me pareció muy gracioso como cuando hablamos de tomar justicia por mano propia, que vienen directamente con la cabeza en la lanza, o sea, es súper, parece una película de Tarantino, como re violenta, yo me imagino la cabeza ahí sangrando, tipo Kill Bill, o sea, cero, pero sí, está muy bueno esto que vos señalás, que nunca se sabe quién efectivamente le dio el golpe mortal, sino que tiene que ver con eso, ¿no? Porque esos individuos se han corporizado, se han metamorfoseado en un héroe colectivo, en un personaje colectivo. Bien, después, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Genial. El otro texto, que es el de Lope de Vega, reaccionario revolucionario, a mí me parece muy lindo que lo que ha sucedido hasta ahora en la clase, que es que ustedes vinieron con un montón de cosas para decir, y muchas de esas cosas que ustedes dijeron estaban en estos textos. ¿No? Digo, bien, ahí es para sentirse bien, como estamos leyendo bien, o sea, lo que nosotros estuvimos pensando, efectivamente ya hay gente que escribió sobre eso. Ay, pensaba lo mismo cuando leía la alusión de crítica. Sí, está buenísimo eso. Peor es cuando lees y entendís y fuiste para cualquier otro lado y decís acá, o sea, o lo que yo estoy pensando es una genialidad absoluta, o fui al pasto de una manera escandalosa. Por suerte no, acá vamos, estamos bien. El último texto entonces es Lope de Vega, reaccionario revolucionario, y habla de dos posiciones que hay en la lectura, como que hace un recuento de posiciones y habla por un lado de la política, una posición como una lectura que tiene que ver con un posicionamiento político, que es esta pregunta, si es reaccionario o revolucionario, después otra que tiene que ver con lo amoroso, que es de nuevo Spitzer. Cada vez que ven la palabra Spitzer, ese señor, huyan, porque hasta que no se, si en algún momento lo leen y lo estudian bien, pero si no es un delirio hermoso, pero es un delirio muy complejo. Entonces dice, bueno, dice que Fuente de Ojuna, bueno, ¿qué aparece ahí? ¿No? La fuente está, la historia general de España, habla de fuentes históricas en las cuales claramente se basó Lope de Vega, habla de la historia general de España de Juan de Mariana, donde hay menciones en contra de la tiranía y reglas para los buenos reyes, y una de esas, y lo más importante de estas fuentes es que muchas lo que sostienen es que el poder del rey viene del pueblo y no de Dios. Y ese es un cambio de perspectiva interesante, ¿sí? Porque es novedoso para la época pensar que la gente esté pensando que no, o sea, esto no significa que dejaran de creer que el poder les venía de Dios. Sí, hay un pueblo,
claramente la figura de los reyes católicos, o sea, les decimos los reyes católicos, me imaginen, pero al margen de eso, hay ya un paso más interesante de pensamiento, en el cual se reconoce que igual los reyes, por más que tengan el poder de Dios, si no cuentan con el apoyo del pueblo no son nada. Y eso es súper interesante, y tenemos que pensar que esto justamente se da en este momento, en el pasaje, ¿no?, entre la Edad Media y el Renacimiento, en el momento en que se descubre un continente desconocido hasta ese momento. No digo, hay un montón de cosas que están sucediendo en ese momento que hacen que la visión del mundo vaya cambiando, ¿no? Desde un teocentrismo bastante anquilosado y un surgimiento más del antropocentrismo, de un pensamiento del sujeto humano como en el centro de las cavilaciones y de la filosofía, y ya empezando a despegarse de la cuestión religiosa, un proceso que va a durar muchos siglos y que quizás podemos pensar que llega hasta finales del siglo XIX, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ¿no? Como digo, eso ya lo podemos pensar, esto me está ocurriendo a mí ahora, o tómenlo, déjenlo, yo no estoy. Pero digo, se nos puede ocurrir eso, ¿no? Que durante esos siglos lo que se fue haciendo es ir lentamente separando la esfera de lo social de la esfera de lo religioso. La religión como que va perdiendo cada vez más posiciones en la vida diaria de las personas. Esto no significa que la gente sea atea, digo, vos pasas de un momento en el cual la religión te dice absolutamente todo lo que podés y no podés hacer, al margen de que lo cumplas o no, pero es prescriptiva, ¿no? Habilita o inhabilita cosas hasta un momento en el que eso cede muchísimo espacio, y bueno, se mete la ciencia, ¿no? Que sería un poco lo que pasa como al final del siglo XIX. La ciencia, la lógica y el raciocinio son las que ingresan ahí. Bien, entonces volvemos a la idea esta de que el poder del rey viene del pueblo, y, ya no y no solamente ya de Dios, que eso es muy importante, y los problemas de la tiranía, ¿no? Como que se empieza también a reflexionar sobre la tiranía, que en el caso de Fontevecuna estaría encarnada en la posición del personaje del comendador, claramente, a quien llena de un montón de características, pero creo que las más importantes para pensar los temas de la obra, y qué sé yo, bueno, el poder lo ejerce con lujuria, con avaricia, con violencia y con crueldad. ¿Sí? Es un tirano en el que se dan todas estas cuestiones. Y lo hace todo a expensas o en contra del bien común, ¿no? Entonces no son solamente todas estas características que tiene, la lujuria, la lascivia, la crueldad, bla, bla, sino que además van en contra del bien común, porque podría ser cruel, lujurioso y no sé qué, y no ir en contra del bien común, pero sí lo hace. Y entonces en estas fuentes en las que se basa Lope de Vega también hay justificaciones para legitimizar el tiranicidio, es decir, el matar a los tiranos como por mano propia, que es un poco de lo que estuvimos hablando, después de haber agotado otras opciones, porque intentan, la gente no es que va de una y aparecen con la cabeza del chabón en un, ¿no? Digo, le intentan decir, intentan otros medios y no hay forma, y ahí, bueno, finalmente lo matan. Y en estas fuentes también aparece la idea de que la república posee más poder que el propio soberano, es decir, que el soberano en sí mismo no tiene un poder o un valor, sino que ese valor y poder le está dado por el pueblo, ¿no? Que es interesante. Esto se está por cortar. ¿Nos cortamos y seguimos? ¿Sí?